En las últimas décadas, el reconocido arqueólogo y académico norteamericano Tom Dillehay, el mismo que descubrió el yacimiento de Monteverde en las cercanías de Puerto Montt y que remeció al mundo de la ciencia por entregar una mirada distinta a la tradicional sobre el poblamiento americano, lanzó la teoría de que un gran número de túmulos o montículos que se encuentran en la zona de Purén y Lumaco corresponden en realidad a verdaderos monumentos funerarios construidos por el hombre. Se trata de los cueles, túmulos de tierra hechos de manera artificial por los mapuches, en donde enterraban a sus personalidades importantes como machis y otras autoridades tradicionales. Se cree que también eran utilizados como mapas para orientar a quienes transitaban por estos lugares y demarcar límites geográficos entre familias locales. Tom Dillehay realizó un amplio trabajo en torno a los cueles, asegurando que en este territorio de Nahuelbuta se habría desarrollado un núcleo altamente poblado, lo que favoreció la construcción de estos monumentos funerarios, especialmente por la buena disponibilidad de alimentos en aquella zona. Esto habría permitido mayores niveles de organización social y poder levantar con un enorme trabajo colectivo estos cueles, que se construían con el aporte de numerosas personas que llegaban a depositar canastas con tierra sobre la tumba del fallecido. Y lo más interesante de esto es que en algunos casos se ha encontrado tierra que no corresponde a la zona donde se ubica el cuel, sino de lugares distantes, lo que se cree se hacía con el afán de conectar la tierra con el Wenumapu o cosmología mapuche. Si bien se han descubierto cueles entre las regiones del Biobío a los lagos, estos se concentran principalmente en la región de la Araucanía y especialmente en la zona de Purén y Lumaco, lo que da cuenta que en estos lugares se habría desarrollado en la sociedad mapuche una arquitectura ceremonial pública y más elaborada, con verdaderos complejos de montículos construidos como instrumentos de poder social y también como instituciones religiosas. En la zona de Purén y Lumaco se han contabilizado cerca de 300 de estos túmulos, construidos de tierra y piedras, fluctuando su tamaño entre 8 y 25 metros de diámetro y de 1 a 9 metros de altura, pudiendo ser de forma cónica, elíptica o redonda. Además, se caracterizan por emplazarse de tal forma que dan al observador una vista imponente del paisaje circundante y de los otros cueles cercanos, en caso de haberlos, por lo general cerca de ríos, esteros o pantanos. Bueno, los cueles es una tumba funeraria artificial, de los cuales se encuentran en Purén. Hay en algunos otros lugares, pero la mayor cantidad se encuentra en Purén, Lumaco. Eso significa de que era, como Purén era el punto clave y estratégico de toda la resistencia ante España durante años y ancestral, los cueles eran la tumba, por ejemplo, como el mausoleo para nosotros los chilenos, pero era una sepultura de la red de parentesco, de los grandes líderes, de las machis, de los toquis, de los grandes guerreros. Por ejemplo, si nacía un guerrero o fallecía en Cañete, por ejemplo, se traía el cuerpo hacia Purén junto con la mapu de allá en pequeñas cantidades de tierra y sus pertenencias y sus trofeos de guerra. Ya los ponían aquí en el valle de Purén, mirando hacia el sol, ya encima de la tierra, y ponían el cuerpo y ponían la tierra encima y sus pertenencias, ¿ya? Y, por ejemplo, después fallecía otro, un Curanilahue o del mismo linaje, ponían el cuerpo también de la misma forma encima del cuerpo del que trajeron de Cañete, el líder, y de encima de la tierra de Purén, ¿ya? Era como un mausoleo, eran uno encima de otro. Es como decir una pirámide de Egipto, ¿ya? Es muy parecido. Entonces, aquí el valle de Purén era muy sagrado de la cultura mapuche y era la red de parentesco. Ahora, lo otro, el cuel podía ser de una sola persona, de dos, de cinco y una familia completa y un linaje completo. De acuerdo a las investigaciones realizadas por arqueólogos y antropólogos, hoy en día los cueles se encuentran prácticamente mimetizados con el paisaje por
por intervención del hombre, debido especialmente a la plantación de especies exóticas o a los movimientos de tierra con maquinaria pesada con fines comerciales, y por ello muchas veces son difíciles de distinguir a distancia en medio del bosque, lo que hace sospechar a los expertos que podría haber muchos más por descubrir, existiendo cueles aislados y también zonas con grandes conjuntos de ellos, denominadas rehuecuel. Por ello, la comunidad sabe muy poco de los cueles y se estima que algunos de ellos podrían tener cerca de 1500 años, llegando a encontrarse montículos de hasta 40 metros de diámetro y 10 metros de alto, como es el denominado Padre Cuel o Tren Tren, que se ubica en el sector de Buta Rincón, cerca de Lumaco. Antiguamente, por desconocimiento, por mucha ignorancia de nosotros mismos, de nuestros antepasados, se dañaban, creían que era un montículo de tierra ya en forma natural, pero sí realmente cuando se plantaba un árbol salían cantaritos, metahue, osamentas y todo, y trofeos de guerra. Entonces desde ahí se vino sabiendo de que tenía otra función, ¿ya? Ese era el tema, y desde ahí ya se puso cuidado, y las comunidades lo están tratando de cuidar y proteger porque son de sus ancestros, ¿ya? Y de todos nosotros, esa es la idea, o sea, es proteger lo que es nuestra cultura. Aunque su construcción y uso data de antes de la llegada de los españoles, los cueles se habrían continuado levantando hasta mediados del siglo XX, y de acuerdo a algunos relatos de habitantes locales, cada túmulo tendría su propio nombre, y muchos de ellos están ubicados dentro de campos ceremoniales de Guillatún, y eran usados por los machis durante las ceremonias. El número exacto no es, se sabe de que, como se trata de años, siglos, tiene que haber cientos de cueles, por no decir miles de cueles, pero en este momento nosotros tenemos más o menos registrado, con estudios de Tom Dalton Dillenheim, que el que estudió muchos cueles acá en Buta Rincón, Buchahueico, Los Morros acá en Huayonco, están esparcidos por todo el valle de Purén, ya a kilómetros, en radio de kilómetros, pero por lo menos más de 200, 300 cueles más o menos registrados, pero están todos en diferentes lugares, en posesión, bueno, de particulares, forestales, y esa es la idea de cuidarlos, pero hay una gran cantidad. Actualmente, cada día existe más conciencia entre los habitantes del país respecto a lo clave que es conservar los lugares con importancia histórica o cultural. De hecho, en la propia comuna de Purén se construyó un museo junto al fuerte, donde se intenta dar relevancia a la existencia de los cueles y el rol que jugó esa zona de la Araucanía en el desarrollo del pueblo mapuche, tanto antes como después de la llegada de los españoles. Asimismo, la mayoría de los habitantes de esa zona reconocen la importancia de continuar con el estudio de los cueles y evitar su destrucción, ya que con ello se podrían aclarar numerosos pasajes del poblamiento y la cultura de la Araucanía que todavía permanecen desconocidos para los investigadores.